¿Qué pasó, maestros? ¿Cómo están? Como ya vieron en el título del video, vamos a analizar este smartwatch. Este reloj inteligente me lo mandó la marca de Colmi, con su nuevo producto, el Colmi C61. Vamos a analizarlo y probarlo para ver qué tal está este producto. Y me viene como anillo al dedo este reloj inteligente, ya que apenas hace unas semanas empecé a ir al gimnasio, así que lo voy a probar al 100%. Así viene empaquetado nuestro micrófono. Vamos a abrirlo. Lo sacamos de su bolsita y esa es la caja de nuestro Fifine. Está muy bonita. Ahora vamos a abrirlo para ver qué contiene exactamente. Vamos a ver, aquí viene el reloj inteligente. ¿Y qué más trae? Aquí podemos ver que tenemos nuestro cargador USB y viene con un instructivo donde aquí tenemos que leerlo perfectamente, siempre se los recomiendo, y una mica que viene de regalo que siempre nos viene bien. Ahorita analizaremos a detalle sus materiales y qué contiene este reloj. Y físicamente se ve muy elegante. Puedes elegir de sus tres colores, que son este que es negro, hay uno que es blanco y uno que es rosa con dorado. ¡Qué delicia! Aquí ya lo tengo en mis manos, les voy a enseñar a cómo utilizarlo, cuáles son todas sus funciones y sobre todo les daré mi opinión después de utilizarlo unas cuantas semanitas. Vamos a ver todas las funciones que tiene este Colmi C61. Vamos a iniciar con su pantalla LCD IPS, con un tamaño de 1.9 pulgadas. La verdad es que tiene un muy buen tamaño. Y algo que me gusta mucho es que su pantalla casi abarca todo el recuadro, como pueden darse cuenta. La resolución de esta pantalla es de 240 x 280 megapíxeles. Para empezar a hablar de sus materiales, empecemos con su correa, que es de silicón. Al tacto se siente muy bien. Igual la parte de aquí es metálica. En la parte de atrás encontramos todos los sensores para checar la frecuencia cardíaca y la oxigenación en la sangre, que es este recuadro que, como se pueden dar cuenta, está un poco abultado para que la medición sea mejor. Ahorita checaremos a fondo esas funciones. Igualmente en la parte de atrás tenemos estas ranuras que son los altavoces y el micrófono para poder hacer llamadas, que es un punto muy bueno que otros celulares inteligentes no tiene, que es hacer las llamadas. El material del borde, escuchándolo, nos damos cuenta que es metálico. Hay de diferentes colores, yo lo elegí en negro, pero hay en blanco y hay uno en dorado. Su acabado, la verdad, se ve muy elegante. Aquí tenemos una rueda que girándola no sirve para nada. Esta solo sirve al apretarse. Aquí en esta parte, como nos podemos dar cuenta, podemos ver que son intercambiables sus correas. Más adelante les voy a enseñar algunas que encontré por internet y que claramente son de la marca Colmi. También podemos apreciar estos dos puntitos metálicos que son para cargar. Su cargador es de imán y no se puede cargar de cualquier forma, porque como cualquier imán tiene un positivo y un negativo. En este caso, si se pueden dar cuenta, no me deja conectarlo, porque están chocando los positivos con los positivos y los negativos con los negativos. Así que le damos la vuelta de esta manera y se conecta. ¿Ya vieron? Aquí lo desconecté porque está un poco apretado, pero ahí está, y ya está cargando. Es muy bonito su cargador y está algo diferente. Recuerden que antes de utilizarlo lo deben cargar al 100%. Vamos a ver todas sus funciones. Primero vamos a picarle a la ruedita para que nos salga este fondo. Lo que podemos hacer para cambiarlo es dejarlo presionado y nos van a salir 11 de estos fondos de pantalla a elegir. En la aplicación tenemos más fondos, pero aquí solo tenemos 11. En el reloj solo puede guardar 11 fondos. Pero si ninguno de estos te convence, pues te puedes ir a la aplicación y descargar alguno. Son totalmente gratis. Pero en este caso voy a dejar este que ya tenía, porque es el que más me gusta y el que tiene todas las mediciones que me interesan. Solo le picamos y listo, ya lo tenemos. Ahora, si deslizamos hacia abajo, nos va a salir este menú rápido. Le picamos a esta lunita y es para que no nos esté molestando y esté vibrando el reloj. Aquí le vamos a dar una X. Aquí está el brillo del reloj. Lo tenemos en el mínimo. Lo subimos al máximo. Como se pueden dar cuenta, es muy bueno su brillo. Pero ahorita que estamos en interiores le vamos a bajar. Ya lo probé en la tarde, en el sol, y se ve bastante bien. Aquí para regresarnos les damos hacia la derecha. Aquí en el engrane nos vamos a las configuraciones que ahorita vamos a ver. Este botón lo picamos y es para encontrar nuestro celular. Obviamente ahorita lo tengo desactivado porque es con el que estoy grabando. Este de aquí es para poner la música, igualmente lo tengo desactivado. Y este es un asistidor de voz, obviamente todo está desactivado. Vamos a ir a otras funciones, nos regresamos de esta manera o picándole con el engrane. Aquí nos vamos hacia la derecha y tenemos un menú rápido de las funciones que más utilizamos. Pero no le vamos a picar porque ahorita las vamos a ver.
Otra de las funciones importantes y rápidas es que deslizándolo hacia arriba nos van a salir todas nuestras notificaciones que previamente ya tenemos que haber aceptado para que salgan en el reloj. Como pueden ver, aquí se ven todas mis notificaciones de todas las aplicaciones que tengo en el celular. Para salirse, de igual forma le picamos aquí o hacia la derecha. Vámonos hacia la izquierda y aquí tenemos lo que hemos hecho, en este caso 8000 pasos, más de 600 calorías quemadas y 6.84 kilómetros recorridos. Pero podemos seguir deslizando hacia la derecha. Aquí tenemos nuestra frecuencia cardíaca que está en 87, obviamente la última vez porque ahorita no lo tengo puesto. Vamos a girarle. Aquí lo debería tener activado para que me lleguen las llamadas. Si lo seguimos deslizando, aquí tenemos una función del sueño. Esto quiere decir que tuve 7 horas de sueño. Si lo deslizamos, aquí podemos ver todos los deportes que podemos accionar cuando les estemos haciendo. Ahorita les voy a dejar un clip para que vean cómo funciona. Aquí simplemente buscamos la opción del ejercicio que vamos a hacer, en este caso correr, le picamos y tenemos una cuenta regresiva y empezará a contar todo lo que hagamos, todo nuestro proceso. De igual forma, para finalizar solo le picamos a la ruedita 2 veces y listo. Le giramos y aquí tenemos la música para que la podamos controlar mientras tengamos los audífonos. Y por último tenemos esta que es para ver el clima. Aquí podemos quitar o poner algunas funciones que quieran que les aparezca. Aquí yo las tengo todas activadas. Las funciones es picándole a la ruedita, nos va a salir obviamente el reloj, le picamos nuevamente y nos va a salir estas funciones, que aquí le vamos a dar en marcar y pues obviamente podemos marcar cualquier número. Aquí en contactos guardamos nuestros contactos desde el celular, desde la aplicación y ya tenemos nuestros contactos. Aquí le vamos bajando, tenemos el registro de llamadas, yo no tengo ninguna. El asistente de voz es como un Siri, algo así. Le regresamos, aquí tenemos nuestros datos, que es lo que hemos hecho en el día, los pasos, las calorías y los kilómetros que hemos recorrido. En los ejercicios, aquí tenemos todos los ejercicios como ya les había enseñado. El registro de los ejercicios, aquí tenemos todos nuestros registros. Por ejemplo, hoy corrí 2.24 kilómetros y aquí tengo todo el registro de lo que he hecho desde que tengo este reloj. Como se pueden dar cuenta, aquí nada más le picamos en cualquiera de estos. Aquí hice 8 minutos y le podemos bajar. Tuvimos más de 1000 pasos, 200 calorías quemadas, 1 kilómetro de distancia. Mi ritmo cardíaco fue de 163, supongo que es el máximo. Y tuve 160 pasos por minuto. Así que está muy bien esto que tiene. Obviamente dependiendo qué actividad hagas. Después tenemos frecuencia cardíaca. Esa es la última que tuve, fue 87. Le seguimos bajando, aquí está la calidad del sueño, que fueron 7 horas hoy. Aquí tenemos la oxigenación de nuestra sangre, que quedó en 96. Ahorita igual les voy a decir cómo activarla desde la aplicación. Aquí tenemos los mensajes, que es lo que también les había enseñado, que son todas mis notificaciones. Vamos a regresarnos. Aquí está el clima. Que aquí no sé por qué dice que está soleado si es de noche, eso es lo que no me entiendo. Aquí en esta parte que es mujer, obviamente no me deja porque yo ya puse que soy hombre. Es sobre el ciclo menstrual y si estás embarazada. Aquí obviamente la música que ya les mostré. Esta es una función muy interesante, vamos a picarle y son los ejercicios de respiración. Tú pones el tiempo y te va diciendo cómo respirar. Esto puede servir mucho. También este reloj inteligente cuenta con cronómetro, aquí lo activamos para hacer alguna actividad. También cuenta con temporizador, ese yo lo ocupo cuando prendo la bomba para subir agua en mi casa y no se me riegue, así que yo pongo, aquí tiene algunos predeterminados, 1, 3, 5, 15 minutos, pero aquí lo podemos personalizar el tiempo que nosotros queramos. Vamos a regresar, aquí está el código de cobro. Aquí obviamente tenemos que meter una tarjeta. En esta parte igual es una tarjeta. También contamos con calculadora. Podemos hacer a cualquier cuenta si no queremos sacar nuestro celular. Algo muy importante es que tiene calendario. Aquí estamos, es el 4 de diciembre. Le picamos aquí y ya sale todo el calendario, todos los meses. Por ejemplo, vamos a irnos a junio. El 11 de junio es mi cumpleaños y cae en sábado. Así que va a haber fiesta. Nos vamos a regresar, le damos así y nos regresamos de esta manera. Por último, vamos a ir a la configuración. Vamos a picarle en los estilos. Ahorita estamos en el 1, vamos a darle en el 2. Nos salimos, le volvemos a picar y ya se dieron cuenta, ya cambió esto. La verdad este no me gusta, vamos a cambiarlo. Vamos a ir ahora al 3, vamos a ver qué tal está. Le volvemos a picar, este me gusta. Cada vez que gira uno la rueda, vibra el reloj inteligente. Creo que se pueden dar cuenta, se escucha un poquito. Vamos a cambiarlo. Vamos a irnos al
estilo 4, que es este. Y este pues es en vertical, también está un poco interesante, pero igual no le entiendo mucho. Vamos a irnos al quinto y último estilo. Vamos a ir al quinto, vamos a ver qué tal está. Nos salimos y volvemos a entrar. Igual es vertical, es muy parecido al anterior, pero a mí la verdad no me convence ninguno, entonces vamos a darle al primero, que es este. Ahora vamos a la pantalla. Aquí hay varios modos. Aquí es la esfera que podemos cambiar, como les digo, también podemos cambiar de esa manera. Después nos vamos a ir a ajustar el brillo, como les digo, aquí también lo podemos ajustar. Aquí es la duración del brillo. Cuando lo dejamos de ocupar, cuando lo dejamos de tocar, para que se apague. Aquí le vamos a dar en 15 segundos para que no se apague. En 30 segundos para que no se apague. Le vamos a dar que sí. Mayor tiempo. Y por último, le vamos a picar aquí, que es girar la muñeca para que encienda. Aquí le vamos a poner que sea, por ejemplo, lo tenemos en nuestro brazo, lo tenemos así. Cuando queremos ver la hora volteamos y se tiene que prender. Yo lo tenía en 5 segundos o 3 segundos, no recuerdo, pero tardaba mucho. Vamos a ponerlo en 2 para que luego que gire la muñeca se prenda. Vamos a activarlo. Aquí ya vimos todas las funciones de la pantalla. Vámonos a la batería. En batería, aquí me dice que tengo un 18%, ya me queda muy poca batería. También recalcar que la batería dura mucho tiempo, yo ya la probé, por eso me gusta probar los productos porque les puedo decir cuánto dura exactamente. Las especificaciones del producto dicen que te duran 5 días, pero a mí me dura 6 días. La última vez que lo cargué fue un domingo y se me acabó la batería hasta el sábado, así que me duró 6 días. Aquí si no tienes cómo cargarlo y ya casi se te va a acabar la batería, le vamos a activar esta parte para que se ahorre un poco de batería. Vamos a regresarnos, vamos a irnos a esta opción que es la intensidad de la vibración. Aquí lo podemos apagar para que no vibre, tenemos suave y fuerte. Yo lo tengo en fuerte para que me despierte y la verdad es que su intensidad de vibración sí es fuerte. Aquí podemos cambiar el idioma, obviamente pues está en español, pero lo podemos cambiar. Aquí código QR, este código QR es para descargar la aplicación. Vamos aquí al ajuste de hora. En ajuste de hora podemos poner que sea 24 horas o 12 horas. Aquí podemos cambiar el ajuste de fecha. A mí me gusta así, entonces así lo dejamos. Ahora vamos con la contraseña. Aquí podemos cambiar la contraseña para que nadie pueda accesar, solamente los que tengamos la contraseña. Pero yo no tengo ningún problema, así que así lo dejaré. Y por último, el sistema, que pues es información del sistema, la versión que es, el tipo de reloj que es. El nombre del Bluetooth, por si no lo encuentran, es C61. Aquí es para apagarlo, obviamente no le voy a picar porque lo voy a apagar. Y aquí si le picamos lo restablecemos de fábrica. Entonces esas son las funciones que tenemos a la mano de nuestro Colmi C61. La verdad es que está muy completo y es una chulada. Por ejemplo, aquí se pueden dar cuenta que tenemos los pasos que hice en el día. Tenemos aquí las calorías que he quemado y de este lado mi ritmo cardíaco. Obviamente tenemos el reloj con las manecillas, pero si no quieres verlas, pues aquí te sale la hora exacta. Igual viene el día, es Wednesday, estamos a miércoles y la fecha. Así que esta la verdad es la que más me gusta y la que más me convence. Hasta ahorita lo que lo he probado, que son casi 2 semanas, es una chulada de reloj que se los recomiendo 100%. Ahora vamos a ver la aplicación. Vamos a abrir la aplicación que se llama FitCloud Pro. Vamos a abrirla. Lo primero que nos sale son nuestros pasos que dimos en el transcurso del día, que son 8500 pasos. Le picamos ahí y nos sale el proceso que tenemos el día de hoy. También podemos seleccionar lo que hicimos en esta semana. Por ejemplo, el 1 de enero, que solo hice 3000 pasos. En este mes, como se pueden dar cuenta, pues no llevo mucho, como les comento, no llevo mucho con el reloj, entonces ni siquiera llevo un mes. Y pues podemos compartir nuestro proceso de cualquier día en nuestras historias de Instagram si las queremos presumir. En esta parte también tenemos el sueño que tuvimos, como en el reloj sale, el ritmo cardíaco y la oxigenación en sangre. Medida con un solo botón, le vamos a picar ahí y empieza a hacer las mediciones correspondientes. Obviamente aquí lo vamos a parar. Donde tiene más funciones es aquí donde dice dispositivo. Aquí nos podemos dar cuenta que la batería ya casi se va a acabar y que está conectada por vía Bluetooth. Aquí en billetera pues tenemos todos esos canales de dinero que podemos configurarlos, también tarjeta de visita. Una de las cosas importantes son las notificaciones de SMS. Aquí lo podemos configurar. Al principio no salía todo esto seleccionado, hay que seleccionarlo para que nos lleguen todas las notificaciones a nuestro reloj. Tenemos despertador, aquí podemos activarlo o agregar uno nuevo. Aquí podemos
podemos hasta poner la etiqueta para ver de qué es ese despertador. Tenemos el recordatorio sedentario si no lo tengo activado. Aquí la pulsera te avisa con vibraciones si permaneces sentado o sin moverte durante 1 hora. Está muy bueno para que estés activo todo el día. Nos vamos a ir al aviso de beber agua, que ese sí lo tengo activado. Lo tengo activado desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche en intervalos de 2 horas. Como aquí podemos ver, intervalos de 2 horas. Aquí tú lo puedes manejar como tú quieras. Entonces a partir de las 3, cada 2 horas tengo que ir a tomar agua. La pulsera vibra para que pues tú vayas y tomes agua. Es una de las funciones que tiene este reloj que me parecen muy geniales. Y nos quedamos en configuración de la esfera. Aquí están más fondos de pantalla para nuestro reloj. Como pueden ver, son muchísimos. En nuestro reloj solo tenemos 11. Aquí son bastantes que uno puede configurar y poner, por ejemplo, en estos que son de motivos navideños para pues estas fechas. Obviamente hay que descargarlos, son totalmente gratuitos. Aquí nada más le damos sincronizar y se sincroniza automáticamente, se descarga y se sincroniza. O sea, es realmente fácil, pero ahorita así lo vamos a dejar. Vamos a irnos a marcación local. Aquí pues es el fondo de pantalla que tengo actualmente y nos vamos a ir a empuje deportivo. Aquí tenemos todos los deportes con los que se puede configurar nuestro reloj. Hay muchísimos. Tiene información del clima, aquí lo tengo activado para que me informe del clima. Pantalla encendida al girar la muñeca. Aquí la tengo que pues está configurada desde las 8 de la mañana hasta casi las 12 de la noche. Porque cuando estoy durmiendo no quiero que mi reloj se esté activando a la hora que me muevo o que hago algún movimiento parecido como si estuviera viendo mi reloj. Entonces por eso lo tengo configurado en estas horas. Yo les recomiendo que lo configuren así para que no se esté prendiendo y se esté gastando la batería. Vamos a ir a mejorar mediciones. Esto lo tengo activado obviamente para que pues, todas las mediciones estén lo mejor posible. Registro históricos de salud, aquí le vamos a dar igual que me esté monitoreando desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Este es el monitoreo de frecuencia cardíaca, lo tengo activado y pues igual les recomiendo que lo tengan activo cuando estén despiertos. Búsqueda de pulsera, aquí le vamos a picar en búsqueda de pulsera y nuestra pulsera empezará a hacer una vibración para que nosotros la encontremos. Pulsera ubicada en, aquí es algo importante poner y especificar en qué mano vamos a poner nuestra pulsera, nuestro reloj inteligente. Yo en mi caso lo tengo en la mano derecha. Aquí yo les voy a hacer una pregunta que quiero que me contesten, aunque aquí tengo la duda de dónde se me verá mejor la pulsera, si en la derecha o en la izquierda. En sí siempre los relojes los pongo en la izquierda, pero ahorita tengo un tatuaje en la muñeca, entonces no sé si luciría bien tener el reloj y el tatuaje en el mismo lugar. Vamos a ir al formato de hora, aquí le podemos dar que te aparezca de 12 horas o de 24 horas, eso ya depende de tus gustos. Agregar contactos, aquí puedes agregar tus contactos, aquí tengo algunos que los voy a borrar obviamente, pero le damos en agregar y pues simplemente agregamos nuestros contactos. Otra de las funciones importantes es esta de tomar fotografías, le vamos a picar ahí. Y te va a aparecer que desde tu reloj tú pongas tu celular. Ahí nosotros simplemente hacemos esto y se toma la fotografía. Ahí ya no se pudo ver la foto, pero ya está guardada. Entonces es una función muy buena para que tú sepas en qué momento tomar la fotografía. Al final vamos a irnos al yo. Aquí podemos cambiar nuestra fotografía, nuestro avatar, nuestro nombre, nuestro ID, fecha de nacimiento, sexo, altura y peso. Esas configuraciones ustedes las deben de hacer por su cuenta. Ahora vamos a irnos a objetivo de deporte, que es lo que les decía. Y aquí ustedes pueden modificar cuántos pasos quieren dar al día y pues tienen que tratar de hacer esos pasos diarios. Yo los tengo en 8000 pasos, que por lo regular sí los cumplo cuando voy al gimnasio. Unidad, aquí también lo deben de configurar a su unidad de medición. Por ejemplo, aquí el ajuste de unidad de longitud yo lo tengo en kilómetros y en metros. En el ajuste de unidad de peso yo lo tengo en kilómetros y gramos. Y en la unidad de temperatura yo lo tengo en Celsius. Así que ustedes, dependiendo de cuál se acomoden más, es el que deben de poner. Aquí en Health, aquí es para vincularlo e ir a Apple Health para vincularlo. Yo ya hice eso. Entonces eso es todo lo que tiene esta aplicación, que les recomiendo la configuren antes de utilizar su reloj inteligente Call-Me. Y no se olviden en comentar en qué muñeca se vería mejor, si en la derecha o en la izquierda donde tengo el tatuaje. Y en conclusión, para hacer mi primer reloj inteligente me ha encantado y me ha servido muchísimo. Yo se los recomiendo al 100% porque es muy funcional, estéticamente es precioso y sobre todo el precio es súper accesible. Aparte de que también le podemos cambiar las correas, ya sea de color o hasta de material.
Buscando un poco por Mercado Libre, me encontré con estas pulseras que son de la marca Colmi, que vienen en diferentes colores. Así que puedes comprarlas para irle variando dependiendo de la semana y combinarla con el outfit que lleves. Pero también está esta otra alternativa de pulsera que igual es de la marca Colmi, pero un poquito más elegante, y el material aquí cambia. Así que si tienes alguna fiesta importante, puedes cambiarla por estas correas que se ven obviamente más elegantes y seguir con el mismo reloj inteligente. Y también están a un precio accesible por el material del que están hechos. Así que no hay duda de que es un muy buen producto. Yo se los recomiendo. Si ustedes están interesados en comprarlo, les voy a dejar el link de compra en la descripción. Ese link los llevará directamente a Mercado Libre, donde podrán comprarlo. Si tienen alguna duda sobre este reloj inteligente, no dudes en dejármelo en los comentarios. Con la experiencia que yo ya tengo utilizándolo, quizá los pueda ayudar. Y si tú ya te animaste a comprarlo, déjame en los comentarios qué tal te ha parecido. Para mí yo le doy un 10 de 10. Y no se les olvide que en el canal estoy regalando este micrófono totalmente gratis para uno de ustedes. Igual en la descripción les voy a dejar el link del video donde digo toda la dinámica y cómo poderse ganar este micrófono de Maono con un valor de aproximadamente 1000 pesos. Así que también vayan a participar. Eso fue todo, Masters. Espero poder enseñarles más productos. Así que si tú tienes alguna marca o algún producto que vas a lanzar, no dudes en mandármelo para que lo ponga a prueba. Mi correo de contacto lo tienes en la descripción. Recuerda que esto fue ¡Qué bien chingas! Hasta la próxima, Master.